ficción. El cooperativismo. De mi imaginación. No te vayas. Importantes de la vida, por un sueño, maravilla inalcanzable que nos guía más allá del tiempo. Por el techo hay que pelear, con la idea de lograr lo perseguido, con certeza, con firmeza, a pesar de los pesares y del destino. Por el techo hay que pelear y una casa a levantar con nuestras manos, contra viento, contra marea, contra todo el temporal. Queda tanto por cambiar y es preciso navegar para que creas y no caigas en la trampa del hastío y de la resignación. Por el techo hay que pelear, con la frente en alto y sin dar respiro. ¿Cuánto queda por delante? ¿Cuánto se hace impostergable nuestro camino? Por el techo hay que pelear y una casa a levantar con nuestras manos, contra viento, contra marea, contra todo el temporal. Por el techo hay que pelear y una casa a levantar con nuestras manos, contra el viento, contra la marea, contra todo el temporal. Por el techo hay que pelear y una casa a levantar con nuestras manos, contra el viento, contra la marea, contra todo el temporal. Por el techo hay que pelear. Bueno, buenas noches. Una vez más, fueron un par de buenas tardes en el correo del día de hoy. Arrancando este programa que cierra la transmisión de Covipro Radio los días jueves, el cooperativismo, historia y actualidad. La semana pasada, en el primer programa, un poco hicimos una breve síntesis, en particular de los antecedentes, orígenes y nacimiento del cooperativismo. Pasamos por allá por la Revolución Industrial, los pioneros de Rothschild, la influencia de Robert Owen. Hablamos un poco de los principios cooperativos y la Alianza Cooperativa Internacional, un poco del cooperativismo en Uruguay y los antecedentes del cooperativismo de vivienda. Decíamos que, bueno, esto era una breve síntesis, porque son todos temas que ameritan, o por su riqueza, cada uno de ellos podría llevar un programa o más de uno.
Y también que, bueno, en este programa no solo nos enfocaríamos en el tema cooperativo de vivienda, sino que también hablaríamos del tema cooperativo en general. Pero bueno, hoy en este segundo programa vamos a hablar de actualidad y vamos a hablar de las cooperativas de vivienda, que son un poco a veces las dudas que se nos plantean con relación al sistema, cómo funciona el sistema, cómo se accede al mismo. Antes, pasarle nuestras vías de comunicación. A través de la página web podrán hacerlo allí mismo donde está el reproductor, en el botón Contáctenos, podrán enviarnos un correo electrónico. También en otro tipo de programa de correo, dirigiéndolo a radio@covipro.org.uy o a través del Facebook Covipro Radio, y también a través del WhatsApp por el número 095-930-812. Son los distintos medios a través de los cuales los invitamos a que se pongan en contacto con este programa y con todos en general, y bueno, nos envíen sus comentarios. Hoy más temprano decíamos también, a veces hasta aquellos temas que les interesaría que se pudieran tratar. Para ir un poco a lo de hoy, que decíamos que es el sistema cooperativo de vivienda, es decir, en la actualidad, digamos que hoy día los préstamos para cooperativas de vivienda se hacen a través del Ministerio de Vivienda. Hay dos reglamentaciones, una del año 2008 y otra del año 2011, que fundamentalmente las diferencias están en lo que son los costos y los tiempos. La reglamentación 2008 es aquella que hace a la construcción tradicional, y la del año 2011 es aquella que se refiere a métodos no tradicionales. ¿Y por qué decíamos de costos, o la diferencia estaba en costos y tiempos? Bueno, porque en la reglamentación 2011, para aquellas tecnologías no tradicionales, los topes, los valores máximos de tasación están por debajo que en la construcción tradicional, aunque muchas construcciones que se hacen a través de estos medios alternativos se rigen también por la reglamentación 2008 y por lo tanto asumen los costos de esta reglamentación. Y en cuanto a los tiempos, porque, bueno, en principio se supone que los métodos no tradicionales llevan o se puede construir en menor cantidad de tiempo. Decíamos que son préstamos del Ministerio de Vivienda, préstamos a 25 años a una tasa de interés al 5% en unidades reajustables. Y bueno, hay dos cosas particulares que hacen a esta reglamentación, que es, por ejemplo, lo que tiene que ver con los subsidios a la cuota. Es decir, hay todo un sistema a través del cual aquellas personas que accedan a una cooperativa, llegado el momento que tengan que comenzar a pagar ese préstamo, si bien hay una cuota que es la resultante de el préstamo a una tasa de interés del 5% anual en unidades reajustables a un plazo de 25 años, también se toman en cuenta los ingresos del núcleo familiar, se toma en cuenta la cantidad de integrantes del núcleo familiar y valores como son la línea de la pobreza, el valor de la unidad reajustable, y que eso lleva a que a través de una paramétrica se haga el cálculo de la cuota, y que bueno, y que todos aquellos que estén por debajo de los 40.000 pesos en realidad estén pagando cuotas menores a lo que son las cuotas resultantes, de acuerdo a ese cálculo de un préstamo a 25 años, una tasa de interés del 5%. Las cooperativas de vivienda están reguladas, hay un marco normativo. En el primer programa, cuando hablábamos de las cooperativas en Uruguay, hablábamos justamente de esto. En el caso de las cooperativas de vivienda,
está la ley 13.728 del año 68. Luego, en el año 2008, la ley 18.407, que es lo que se conoce como la Ley General de Cooperativas, con unas modificaciones allí en el año 2013, a través de la ley 19.181, y bueno, y luego lo que hace a decreto, los propios estatutos de la cooperativa, los propios reglamentos internos de la cooperativa, de asamblea, de obra, de fondos, de convivencia. Y por supuesto que hay que tomar en cuenta también lo que son las reglamentaciones del Ministerio de Vivienda a los efectos de poder estar en condiciones de presentarse a los llamados para préstamos del Ministerio. ¿Cuáles son las condiciones para que alguien pueda ingresar a una cooperativa de vivienda? Bueno, hablamos que una de ellas tiene que ver con los ingresos líquidos del núcleo familiar y que no pueden superar las 60 unidades reajustables. Es decir, tienen que ser menos de 60 unidades reajustables sin tener un piso. Cuando hablamos de 60 unidades reajustables, al día de hoy hablamos de unos 45.830 pesos. Si multiplicamos las 60 UR por el valor de la UR, nos da esa cifra 45.830. Por lo tanto, los ingresos del núcleo familiar no superar esa cifra. Ingresos líquidos. Los socios titulares deben ser mayores de edad, se debe tener la residencia en el territorio nacional, no ser propietarios de otra vivienda y no integrar otra cooperativa de vivienda. Y bueno, ¿y cómo se conforma? ¿Cómo se llega a conformar una cooperativa? Bueno, es decir, un grupo de personas que tiene el interés justamente de conformar una cooperativa. El primer paso, más allá de lo que son las reuniones previas del grupo en camino a conformar la cooperativa, el primer paso en lo que es la conformación efectiva desde el punto de vista legal, o lo que es la constitución legal de la cooperativa, es a través del acta fundacional. Eso se hace frente a un escribano público, y allí lo que se hace es aprobar los estatutos y el aporte del capital inicial. Capital inicial que, es decir, la propia ley establece que el capital mínimo a integrar al ingresar a una, es decir, no solo al conformar una cooperativa, sino alguien que ingresa a una cooperativa que ya está conformada, el capital mínimo que se debe aportar es de 2 unidades reajustables. Luego viene el trámite de la solicitud de la personería jurídica, es decir, lo que tiene que ver con la inscripción del estatuto en el registro comercio. La cooperativa deberá luego realizar las inscripciones correspondientes en el BPS y la DGI y certificar sus libros. Es decir, las cooperativas llevan distintos libros, hay libros sociales y luego, bueno, todo lo que tiene que ver con la parte contable. Y en particular los libros sociales, que son los que se certifican también en el registro, tienen que ver con las actas de asamblea, con la asistencia a las asambleas, el registro de socios, las actas de comisión directiva y las actas de la comisión fiscal. Ahí la cooperativa, con todo eso, está constituida desde el punto de vista legal y tiene toda la documentación necesaria como para poder ingresar, inscribirse en el Ministerio de Vivienda y tener la posibilidad de acceder a un préstamo. ¿Cuáles son las condiciones? Hoy hablamos que habían reglamentaciones en particular por parte del Ministerio de Vivienda. Bueno, la cooperativa tiene que haber firmado contrato con un instituto de asistencia técnica. Después vamos a explicar brevemente qué son los institutos de asistencia técnica, que es decir, cuando firma ese contrato lo tiene que hacer con aquellos que están inscritos y autorizados por el propio Ministerio de Vivienda. Se hace la inscripción propiamente dicha en el Ministerio. Allí a la cooperativa le dan lo que se llama PMB, que es Permiso del Ministerio de Vivienda, que es con el número que se va a identificar a la cooperativa, y el certificado de regularidad, que por supuesto es un certificado de regularidad que tiene un vencimiento, y en todo el proceso de la cooperativa ese certificado hay que renovarlo y tenerlo siempre vigente.
A su vez deberá tener un terreno con factibilidad aprobada. Luego en otros programas podremos hablar de lo que tiene que ver con lo que hace a la factibilidad de los terrenos. Esto lo aprueba la Agencia Nacional de la Vivienda. Y tener el anteproyecto arquitectónico aprobado. Esto es ese primer acercamiento, digamos, que se hace a través del arquitecto de cómo serán las viviendas, que también se presenta en la Agencia Nacional de Vivienda. Luego, bueno, la certificación, es decir, los certificados de BPS, el certificado especial y común, que también deben estar vigentes. La cooperativa debe tener una cuenta abierta en el BROW, porque justamente una vez que a la cooperativa se le comiencen a girar sus dineros, bueno, será a través de una cuenta. En general va a ser una cuenta corriente para que la cooperativa se pueda manejar con cheque frente a la demanda que van a tener en cuanto a distintos acreedores, y luego inscribirse en lo que es el CIF, que ahora es decir, es lo que sería el RUPE, Registro Único de Proveedores del Estado. Y allí la cooperativa, es decir, en estas condiciones, luego de toda esa parte legal y lo que tiene que ver con cumplir esos requisitos para poder, o estaría ya en condiciones para presentarse a un préstamo. Cuando hablamos de las viviendas, estamos hablando que en el sistema cooperativo hoy día las viviendas pueden ser de 2, de 3 o de 4 dormitorios. No se construyen ya viviendas de un dormitorio. Y la cantidad de los mismos no va a depender de lo que en sí quiera el socio, sino de su integración, de la integración del núcleo familiar. Es decir, las parejas o cada mayor de 18 años le corresponde un dormitorio. En el caso de los menores, si son de diferente sexo, tendrán un dormitorio cada uno, y en aquellos que son del mismo sexo, con una diferencia mayor a 6 años, también le corresponderá un dormitorio a cada uno. Cuando hablamos, que a veces también se pregunta, bueno, ¿cuál es el tamaño de esas viviendas? Y bueno, acá hay que hacer referencia justamente a la ley 13.728, que es la que define la vivienda social. Y cuando se habla de vivienda social, en realidad la base para ello es la cantidad de metros cuadrados que tendrá la vivienda. Y bueno, en el caso de aquellas viviendas con 2 dormitorios, el máximo será entre 50 y 55 metros cuadrados en lo que tiene que ver con superficie efectiva de vivienda. En el caso de las de 3 dormitorios tendrá un límite de 70 metros cuadrados, y en el caso de las de 4 dormitorios ese límite se extenderá a 85 metros cuadrados. ¿Cómo se efectiviza el préstamo? Bueno, la reglamentación, que son aquellas cosas que han mejorado notablemente a partir de lo que es la reglamentación del año 2008, no solo en lo que hoy decíamos que son los subsidios a la cuota, subsidios que hay que aclarar porque algunas personas nos pueden escuchar y estar pensando en lo que eran, por ejemplo, las viejas cooperativas del banco hipotecario. Acá no se trata que haya una refinanciación, no se trata de agregar años, no se trata de agregar deudas, sino que es un dinero que pone el Estado a través del Fondo Nacional de Vivienda para que las personas puedan permanecer en su vivienda. Por lo tanto, al cabo de los 25 años de pago, más allá que hubieran tenido subsidios a la permanencia, que hubieran pagado una cuota por debajo de la cuota resultante, no tendrán más años de pago, no habrán generado otra deuda, y a veces en las cooperativas preguntan también, pero eso lo tiene que pagar el resto de la cooperativa. No, es un subsidio directo a ese núcleo habitacional para que pueda permanecer en su vivienda.
decíamos que a las cooperativas se les fija un valor máximo de tasación, y de ese valor de tasación el préstamo representa, es decir, los dineros que salen del Ministerio de Vivienda, representan el 85%. El otro 15% es lo que corresponde a la ayuda mutua, en el caso de aquellas cooperativas donde se va a poner trabajo en obra, y en el caso de las de ahorro previo, es dinero, es decir, ese 15%, lo que representa ese 15% en dinero, es lo que se debe poner en lugar de trabajo. Hoy día, con los valores máximos de tasación en la reglamentación 2008, es decir, la construcción tradicional, las cifras son de, para 2 dormitorios, 2.120 URs, para las de 3, 2.650 y para las de 4, 3.200. Estas cifras las hemos pasado a dólares, no porque haya que tomar una referencia en dólares, sería un error, pero sí para aquellos que no saben exactamente cuál es el valor de la unidad reajustable, lo pasamos a dólares para poder tener una referencia de cuáles serían esos valores en dólares, porque repetimos, el préstamo es en unidades reajustables y luego se paga en unidades reajustables. Estamos hablando que para las viviendas de 2 dormitorios se construye con aproximadamente unos $66.400, para las de 3 dormitorios con unos $83.000 y para las de 4 con unos $100.000, de los cuales el préstamo efectivo, que sería el 85%, estamos hablando de las de 2 dormitorios, unos $56.400, en el caso de las de 3 dormitorios, unos $70.500, y en aquellas de 4 dormitorios estamos hablando de unos $85.127, es decir, unos $85.000. Para tener referencia, ¿cuánto es el 15%? Que es el valor que pondríamos en ayuda mutua o el valor que deberíamos poner en dinero en el caso del ahorro previo, en el caso que se ponga dinero en lugar de trabajo. Bueno, estamos hablando que en las de 2 dormitorios estamos en una cifra de unos $10.000, en las de 15 dormitorios, en las de 3 dormitorios unos $12.500 y en las de 4 dormitorios unos $15.000. Dinero que se debe poner un 50% desde el momento que comienza, que se forma la cooperativa hasta que se escritura el préstamo, y el otro 50% al momento de finalización de la cooperativa. Que no son tiempos largos, porque hoy decíamos que dentro de esta reglamentación y las cosas que han cambiado para bien, no solo lo que hace a la parte del subsidio a la permanencia, sino también lo que hace a los sorteos para acceder a los préstamos. Muchos debemos conocer algunas cooperativas que pasaron 10, 15 años para obtener o para poder obtener un préstamo. Y bueno, y hoy día del primer sorteo que nos presentamos a lo que sería obtener el préstamo pasa un año. ¿Por qué razón? Bueno, porque la reglamentación lo que establece es que toda cooperativa que se presente a 3 sorteos, es decir, la cooperativa se podrá presentar a 3 sorteos consecutivos, y si no favorecía ninguno de ellos, ¿tá?, de forma indirecta obtendrá el préstamo. Esto es, una cooperativa se presenta al primer sorteo, no sale, al segundo no sale, al tercero no sale, y bueno, allí de forma indirecta obtiene el préstamo. Y estos llamados para préstamos se hacen 2 veces al año. Por lo tanto, y son en fechas a mitad de año y fines de año. En general el de diciembre siempre se da en esa fecha, pero el de julio a veces se puede llevar a agosto, septiembre. Por lo tanto, si una cooperativa se presentara en julio y no saliera, se presentaría nuevamente en diciembre, no sale, y en julio del año siguiente, es decir, un año después que se presentó el primer sorteo, si no saliera, obtendría directamente, o de forma indirecta, mejor dicho, obtendría
el préstamo para poder construir. Y bueno, y estamos hablando que marchando todo bien, si bien muchas veces los proyectos son a 18 meses, muchas veces hay demoras, a veces ajenas a la propia cooperativa, como por ejemplo es el propio clima, a veces las demoras en las propias partidas de la Agencia Nacional de Vivienda, que es el órgano, la Agencia Nacional de Vivienda es un órgano ejecutor de las políticas del Ministerio de Vivienda. Por eso, si bien los préstamos son del Ministerio de Vivienda, hemos hablado que bueno, muchos trámites se hacen ante la Agencia Nacional de la Vivienda, y quien libera, por ejemplo, las partidas de dinero es la propia Agencia Nacional de la Vivienda. De ahí que bueno, el Ministerio de Vivienda, es decir, si nosotros entramos a la información del Ministerio de Vivienda, por ejemplo, en su página web, determina que la cooperativa para iniciar obra son 8 pasos los que tiene por dar. El primero, que es el certificado de regularidad, lo que hoy decíamos, después de tener la personalidad jurídica, de haber firmado contrato con el Instituto de Asistencia Técnica, bueno, la cooperativa se inscribe en el Ministerio de Vivienda y ahí obtiene el certificado de regularidad, además de lo que es el PMB. El segundo paso o la segunda etapa que marca es la solicitud del préstamo. El tercero, la factibilidad de la tierra. El tercero, anteproyecto y DAT, dice, porque una cosa que no aclaramos y que es importante aclarar, que en la reglamentación 2011, cuando se habla de aquellos métodos no tradicionales de construcción, no es que cualquiera que tenga un método no tradicional, o que una cooperativa puede construir con cualquier método no tradicional, sino que tienen que ser métodos que hubieran sido aprobados por el Ministerio de Vivienda, que incluso esos proyectos pasan por la propia Facultad de Arquitectura y finalmente el Ministerio de Vivienda, y se les da lo que se llama el DAT, que es el documento de aptitud técnica. Por lo tanto, en lo que hace a la construcción a través de métodos no tradicionales, no es cualquiera, sino que todos aquellos que tengan aprobado el DAT. El quinto paso es el sorteo, y bueno, si la cooperativa sale en el primero, segundo, tercero, no importa, el paso siguiente, que sería el sexto, es lo que se llama el proyecto ejecutivo, que ahí es donde hablábamos al comienzo que había un anteproyecto, que era un bosquejo, y bueno, en el proyecto ejecutivo es donde se hila en la parte más fina, en lo que tiene que ver con el proyecto arquitectónico. Luego, la séptima etapa que marca el Ministerio, lo que sería la escritura del préstamo, que es cuando se firma definitivamente el préstamo, y ya luego se comienza con lo que es el inicio de obra. Como decíamos hoy, las cooperativas, y como habíamos hablado ya en el primer programa, tienen una forma jurídica y por lo tanto tienen una estructura desde el punto de vista organizativo, ¿verdad? Que un poco lo hablamos cuando decíamos de lo que tiene que ver con la certificación de los libros. Es decir, la cooperativa va a tener órganos, los mismos son la asamblea, el consejo directivo, la comisión fiscal, la comisión electoral, la comisión fomento, distintos órganos que tiene la cooperativa y que hacen a lo que es su estructura organizativa. Y hablamos también del estatuto. Y bueno, ¿qué es el estatuto o qué marca el estatuto de una cooperativa? En el primer programa hablábamos, por ejemplo, de lo que se conoce como el nacimiento del cooperativismo organizado, aquello de los pioneros de Rothschild allá en el año 1844. Y bueno, justamente la diferencia que allí marcaron es que, digamos, las reglas de juego sobre las que iban a funcionar quedaron por escrito y fueron inscritas. Y bueno, es el antecedente de nuestros estatutos. El estatuto de una cooperativa no es más ni menos que eso, si lo quisiéramos resumir, son las reglas de juego que
que todos asumimos al ingresar a una cooperativa. Allí vamos a tener todo lo que hace a la reglamentación y a las normas que van a imperar dentro de la cooperativa. Y encontraremos todo lo que, es decir, desde lo que son los objetivos de la propia cooperativa, cómo debe funcionar la misma, sus distintos órganos, y cuál debe ser la conducta dentro de la cooperativa para con los socios, cuáles son los deberes y derechos que tienen los socios, cómo se realizan los controles, todo lo que tiene que ver con responsabilidades de los socios, de los distintos órganos, de las propias responsabilidades que asumimos cuando integramos un órgano dentro de la cooperativa, lo que hace a las partes sociales de cada uno de los socios, las partes sociales de todo aquello que aportamos y que tiene carácter de reintegrable, y que forma parte de capital, no aquello que para gastos de la cooperativa. Bueno, todo esto está reglamentado en los propios estatutos. ¿Cuáles son las condiciones de ingreso y de retiro de la cooperativa? ¿Cómo funciona el tema renuncias no justificadas, exclusiones? Lo que hace a los fondos de la cooperativa, a su cierre económico, a la parte financiera, a todo aquello que hace, que tiene una relevancia muy importante en lo que es en sí el cooperativismo y en las cooperativas de vivienda, que tiene que ver con la integración y la educación cooperativa. Bueno, ¿cuáles son los procedimientos, por ejemplo, para reformar esos estatutos, esas reglas de juego? Que aclaremos. Hoy marcábamos lo que es el marco normativo de las cooperativas y hay un orden jerárquico. Es decir, lo primero es lo que dice la ley, luego lo que dicen los decretos y bueno, y luego vendrá el estatuto. ¿tá? El estatuto no se puede apartar de lo que dice la ley o lo que dicen los decretos. De la misma forma que los reglamentos que vote la cooperativa, los reglamentos internos que vote la cooperativa no podrán ir en contra del estatuto. Y bueno, un poco resumiendo lo que es el estatuto o lo que llamamos estatuto dentro de las cooperativas, cuál es la función de los mismos o qué es lo que estos contienen. Hablamos también de los institutos de asistencia técnica, que los regula la Ley General de Cooperativas también, y que son, primero son personas jurídicas que se constituyen a través de una modalidad societaria, que puede ser cooperativa, asociativa, es decir, de distintos modos, y que su fin principal es de proporcionar al costo servicios a la cooperativa, como servicios jurídicos, de educación cooperativa, financieros, económicos y sociales. También el instituto tendrá dentro de sus profesionales un arquitecto que en definitiva es quien realiza el anteproyecto y el proyecto ejecutivo y es quien será el director de obra. Incluso este asesoramiento o lo que hace a esta parte, la propia ley establece también lo que serían los honorarios que pueden cobrar los institutos de asistencia técnica, que es un 7% del total del préstamo, aquello que hablábamos hoy de acuerdo a la cantidad de dormitorios. Un poco la idea, y ya porque desde temprano venimos un poco pasados en el horario, estamos un poco pasaditos, pero ya llevamos prácticamente media hora de programa, que son los tiempos que nos marcamos, que a veces por supuesto que nos quedan cortos en estos temas. Era bueno justamente darles una idea de lo que es el sistema cooperativo de viviendas hoy en nuestro país, y bueno, y repetir 3 o 4 elementos fundamentales. Hoy día hay una reglamentación del Ministerio de Vivienda que sin lugar a dudas
es mucho mejor que lo que existía y que tiene dos factores fundamentales que tienen que ver con el subsidio a la cuota y con los tiempos de espera para obtener el préstamo. Esta reglamentación 2011 que bueno permite que se pueda construir por medios no tradicionales, teniendo lo que decíamos el documento de aptitud técnica, que significa que se ha controlado y se ha autorizado ese sistema constructivo. Préstamos a 25 años otorgados por el Ministerio de Vivienda con la posibilidad del subsidio a la cuota, un promedio de 2 años para construir, más allá que a veces los proyectos pueden estar a 18 meses. Y bueno, muchas veces cuando se hacen las charlas para conformar cooperativas, es una de las cosas que planteamos. Una cooperativa es un proyecto, una cooperativa de vivienda es un proyecto a mediano plazo. Y cuando hablamos de mediano plazo, podemos estar hablando de 4 o 5 años. En general, el problema fundamental que puede tener una cooperativa es el acceso a la tierra, que también esto hay que reconocer que de parte del Ministerio todos los años se está haciendo un llamado a postulantes para lo que ha sido, lo que se ha conformado como Cartera Nacional de Tierras, y las cooperativas tienen la posibilidad de participar. Allí ya no se trata de un sorteo, sino que en realidad se genera un puntaje que toma en cuenta diversos extremos, desde las propias actividades de la cooperativa, la movilidad social que haya tenido, el mayor aprovechamiento de la tierra para construir, es decir, la mayor cantidad de viviendas que se pueda construir dentro de los parámetros que establece la propia ley. Por lo tanto, también esto ha sido algo que le permite a algunas cooperativas que no tienen la posibilidad de acceder de otra manera a la tierra, hacerlo a través de esta forma. Y decíamos que a veces, bueno, es la parte más difícil acceder a la tierra, pero hablamos de un proyecto a 4 o 5 años, y que bueno, a quienes va dirigido, porque en el sistema cooperativo, con los propios topes que se establecen en cuanto a los ingresos, estamos hablando de familias que sin lugar a dudas viven de su trabajo, asalariados, que bueno, muchas veces si nos proyectamos, porque en realidad las situaciones habitacionales son diversas hoy en día en esos lugares, es decir, se puede estar alquilando, se puede estar viviendo en la casa de un familiar, en un lugar que nos han prestado, y si nos proyectamos en esas condiciones, nos proyectamos de aquí a 4 o 5 años, es muy probable que nuestra realidad no hubiera cambiado. Eso a veces lo podemos charlar con compañeros. Hoy más temprano, por ejemplo, estaban en el programa Con Nuestras Manos los compañeros de Covihuella. Y bueno, cuando pasa una serie de años desde que comienza con el proyecto cooperativo a que efectivamente tienen su vivienda, realmente la realidad no ha cambiado. Y bueno, y a veces eso es lo que uno intenta transmitir. Hoy día es como la única alternativa para quien vive de un salario de acceder a una vivienda, bueno, justamente es a través del sistema cooperativo. Y es verdad que muchas veces hay una urgencia de la vivienda, pero si lo pensamos y nos proyectamos en 4 o 5 años, lo más probable es que la situación de cada uno de nosotros no hubiera cambiado en lo que hace al acceso a una vivienda. Bueno, por acá vamos a ir dejando, ya estamos en las casi 10:15 de la noche. Repetir nuevamente nuestras vías de comunicación, porque más allá que ahora hasta el próximo jueves no retomemos la transmisión, ustedes van a poder escuchar aquellos programas que no lo han podido hacer a través del propio Facebook de Covipro Radio, a través de la página web de Covipro, www.covipro.org.uy, y que bueno,
a través de la web, con lo que es el formulario para enviar correo electrónico, a través de radio@covipro.org.uy, a través del Facebook, a través de WhatsApp 095-930-812, podrán seguir en el correr de estos días enviándonos sus comentarios, las preguntas que tengan, aquellos temas que les interesaría que se pudieran tratar, en particular en aquellos programas donde hay una mayor libertad como para encarar distintos temas, y que la idea siempre es que aquellos cuenten con el interés del que está del otro lado. Así que de nuestra parte, del Seba, que se ha bancado todo el día acá, porque es el tipo que se tiene que bancar indudablemente todo el día, de parte mía, de parte de todos los compañeros que han participado en el correr de esta jornada, las gracias para todos, y bueno, nos estamos encontrando el próximo jueves. Si el futuro aún nos espera, dormido entre tus brazos, no le daré la razón a quien celebró mi entierro. Este paraíso fue habitado y ya no está desierto. Un rumor de alas y tormenta inunda toda la avenida. La mesa de cooperativa.